Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en este día de enseñanza, de aprendizaje de su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, Señor, tener el tiempo para poder aprender de ti. Queremos presentar nuestras peticiones. Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres fiel, que, Padre, no hay otro como tú, y que tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Señor, que seas tú el que guarde nuestra vida, el que guarde nuestra integridad física, nuestra salud, Señor, nuestras familias y también lo material, Señor. Que tú nos des paz y tranquilidad, que podamos confiar, descansar en ti y agradecerte, Señor, como siempre, porque en todo momento tú estás presente. Pedimos por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, pedimos por la salud de nuestra hermana Telma Núñez, que tú le sigas dando paz, tranquilidad. En nuestros hermanos Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Omar Baires, pon tu mano de salud, como también aquellos hermanos que tenemos aquí en esta lista y también de aquellos que desconocemos o no sabemos que están enfermos o que están tristes, atribulados, afligidos. Señor, que seas tú el que traigas paz por la guianza espiritual en la familia Blanco, por las peticiones especiales que hay en medio de tu pueblo, por nuestro pastor en general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá y por el pastor Don. Padre, bendice a cada uno de tus siervos, al pastor Waldo Mendoza, a Milcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos. Bendice sus vidas, sus familias, sus ministerios. Señor, que en todo momento Padre, y que en el pastor Don tú sigas haciendo la recuperación en su salud. Gracias por un día más, gracias por una oportunidad más. Amén y amén. El tema de hoy es, empezamos a ver ya el segundo libro de Reyes y nos encontramos con Eliseo que sucede a Elías. Eliseo está en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, también en los capítulos 9, en el capítulo 13. Voy a comenzar con algunas cosas que tal vez ya le hemos visto. Eliseo significa Dios es salvación. Era hijo de Safat de Abel Meola, pueblo del Valle de Jordán. Primer libro de Reyes 19:16. Y el ministerio de él se extendió desde el rey Jorán, del 852, que Jorán estuvo del 852 al 841 a.C. y abarcó los reinados de Jehú, Jocás hasta Joás, entre el 798 al 83. Entonces, que eran de los reyes de Israel. Y Eliseo fue llamado en los últimos años del ministerio de Elías. Elías echa su manto sobre Eliseo, que es el llamado, y el manto simboliza en el Antiguo Oriente la personalidad y los derechos de su dueño. Cuando se atestiguaba en un juicio que una determinada suma de dinero pertenecía a alguien, se ligaba al borde de su manto. Hemos visto que Eliseo perteneció a una familia rica, primer libro de Reyes 19:19. Su partida no fue inmediata, pero sí total y definitiva, porque al destruir él los instrumentos de trabajo, expresó la renuncia a esa vida y una total consagración al ministerio profético. En el segundo libro de Reyes vamos a ver a Eliseo como un hombre de Dios. Fue un profeta que realizó muchos milagros, curó las aguas y la tierra. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, 19 al 21. Predijo la victoria de Israel y de Judá contra Moab. Segundo libro de Reyes 3, del 4 al 27. Multiplicó el aceite para la viuda. Segundo libro de Reyes 4, del 1 al 7. Resucitó al hijo de la Sunamita. Segundo libro de Reyes 4, 8 al 37. Sanó la comida envenenada, siempre en el capítulo 4. Multiplicó los panes. Realizó la curación de Naamán, el general de Siria. Recuperó el hacha perdida y fue un profeta comprometido con su pueblo y con los intereses de él. Quisiera que me acompañara
a Segundo Libro de Reyes. Vamos a leer Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, del 1 en adelante. Hay varias enseñanzas que vamos a ver en este capítulo, en este Segundo Libro de Reyes, con respecto a Eliseo, en el cual que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad significa que ya sabían que algo iba a acontecer y era que iba a ser quitado. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. Vemos que esto pasó en Gilgal, pasó en Betel y pasó en Jericó. 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta avergonzándose, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que no fueseis. Amén. Entonces, es muy precioso la porción esta, es de mucho estudiar, pero hoy voy a tratar de hacer parte de un resumen para no extenderme mucho. Eliseo fue el sucesor de Elías, el cual continuó el ministerio profético. Al parecer, fue ungido unos 8 años antes de que Elías fuera llevado al cielo. Amén. Entonces, no fue, se cree que fueron 8 años antes, no fue de la noche a la mañana. No sé qué muchas veces leemos y como pasamos de un capítulo a otro, creemos que así es, pero no.
Dejó su hogar, sus parientes y todo lo que tenía para seguir al profeta y para servirle. Ocupaba un humilde lugar porque él prestaba servicio a Elías. Esto lo podemos ver en segundo libro de Reyes 3:11. Pero a la vez que prestaba un servicio, él estaba aprendiendo. Su ministerio profético duró unos 50 años aproximadamente, entre los años 850 al 800 años antes de Cristo. Y la verdad que estuvo lleno de manifestaciones milagrosas del poder de Dios, así como leí hace un momento, ¿verdad? Sobre el aceite, etcétera, todo eso. Ahora, Eliseo continuó la obra de Dios iniciada por su maestro y en cierta manera recogió los frutos de lo que Elías había hecho como profeta, como ministro. Hay algo que es muy, muy importante y vemos a lo largo de la historia de la palabra, es que nadie de nosotros es indispensable en el ministerio. Todos tenemos un tiempo. ¿Por qué razón? Porque no somos eternos, porque envejecemos, porque es una bendición, hermanos, y es algo que yo le pido al Señor, no ser eliminado del ministerio, porque cuánto ministro deja el ministerio no por edad, sino por pecado. Algunos por enfermedad, pero es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente que alguien tiene que dejar el ministerio por pecado. Es una deshonra. Es cierto, el Señor tiene el poder para restaurar a cualquiera, ¿verdad? No estamos haciendo leña del árbol caído con los ministros que han caído, con los ministros que han pecado, pero cuando digo que no somos indispensables, vemos a un Moisés. Llegó su tiempo y apareció un Josué. Llegó el tiempo de los jueces y dejaron de haber jueces. El último juez es Samuel y entonces se levanta un rey. Ahora vemos a un Elías, pero aparece un Eliseo. Fíjese que ambos profetas presentaron un contraste que fue muy, muy marcado. Pero ambos tenían una gran y profunda consagración a Jehová, pero actuaron de diferente manera. Eso no quiere decir que Eliseo fue menos o que hizo menos en cuestión de servicio o que su servicio fue un nivel más bajo. No. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles diferencias podemos ver? Elías vivía aislado en el campo. Y a Eliseo le gustaba estar con la gente en las ciudades. Elías parece no haber tenido más posesiones que su manto y su cinturón de cuero. Eliseo fue un agricultor con dinero que tenía 12 yuntas de bueyes. Elías aparecía repentinamente ante los reyes, de vez en cuando con un mensaje de juicio. Elías llegó a ser amigo y consejero de reyes. Y esto no significa que Eliseo llegó, a permitir o a ser indolente con el pecado de los reyes. No, al contrario, no tiene nada que ver con eso. Elías era un profeta de fuego y Eliseo se vio como un profeta o como un pastor espiritual. Muchos de los milagros que Elías hizo fueron destructivos. Los de Eliseo en su mayoría fueron obras de misericordia. Elías se asemeja a Juan el Bautista. Y recuerde que Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento. Y era un mensaje muy duro, ¿verdad? Para muchos. Pero a Eliseo se le hace recordar la compasión que tuvo Jesús como Salvador del mundo. Los truenos y el fuego del ministerio de Elías prepararon el camino para el sereno ministerio de su sucesor. Un Juan el Bautista, otro ejemplo, un Juan el Bautista es levantado y llegó un momento en que es quitado. Y aparece el Señor. Entonces, en el capítulo 2 vemos que Eliseo es el sucesor de Elías y Elías es transportado al
cielo. Al parecer, como lo vemos en la lectura, Elías pasó sus últimos años preparando a los hijos de los profetas y estableció escuelas en Gilgal, en Betel y en Jericó. Ahora, estos jóvenes agrupados como en hermandades que vivían juntos y trabajaban juntos para contrarrestar la influencia del baalismo y la divulgación de la religión falsa, para que la religión falsa no fuera, ¿cómo se llama?, más divulgada, o contrarrestar la influencia, pero que, hablemoslo de esta manera, la religión verdadera tuviera una divulgación mayor. Entonces, cuando desaparece Elías, su sucesor, que es Eliseo, continuó y amplió este movimiento. Sabiendo que la hora de su partida había llegado, fíjese, Elías se dirigió hacia el oriente del Jordán, donde había sido sepultado Moisés. Y en el deseo de Elías no estaba que Eliseo lo acompañara, tal vez porque no quería que Eliseo presenciara su fin. Tal vez como maestro decía, pues, la tristeza, etcétera. Pero la reacción de Eliseo nos lleva a conocer bastante acerca de su personalidad. Había caminado siempre cerca, con comunión con el profeta, y no dejó que nada ni nadie, ni siquiera los hijos de los profetas, le impidiese seguir y acompañar a Elías hasta el fin. Y vemos cómo los hijos de los profetas le dicen, hoy tu señor va a ser quitado, quédate, ¿qué haces allí? Elías le decía, quédate. Y fíjense que qué importante es poder comprender el concepto de ser leal y fiel. Porque había estado con él, le había servido, era su maestro. Para Eliseo no fue una carga servirle a su maestro, servirle a Elías, aun cuando Eliseo tenía conocimiento de que él iba a ser el sucesor. No vemos aquí un deseo porque Elías desapareciera de parte de Eliseo, sino que al contrario, vemos un deseo de Eliseo de aprovechar el mínimo tiempo, el máximo tiempo y hasta aún el mínimo momento para poder estar cerca de Elías y aprender. Y es interesante esto, muy, muy interesante. Si en nosotros no está este deseo, primeramente con el Señor, ¿verdad? Con el Señor, de aprender todo de Él cada día, pues estamos perdiendo el tiempo. Y qué bendición aquellos que tenemos una autoridad, un maestro que nos enseña. Que no está el pastor de uno solo para comer, solo para pasar el tiempo, que no está mal, aclaro, no está mal, pero no es la prioridad. Porque si usted tiene a alguien como pastor en el cual puede aprender, es bueno compartir, es bueno tener una coinonía, el compartir alimento, etcétera. Pero qué importante es que aquel que es nuestro pastor, aquel que es nuestro maestro, poder aprender, tener el tiempo para preguntar, ¿verdad? Mire, esto, aprovechar el tiempo. Entonces, ahora, avancemos. ¿Por qué Elías separó milagrosamente las aguas del río Jordán? Es posible que quisiera señalar a Eliseo el hecho de que el mismo poder de Jehová, que había apartado el Mar Rojo en la época de Moisés y dividido las aguas del Jordán en el período de Josué, todavía estaba a disposición de los hombres de fe. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Con Moisés apartó las aguas del Mar Rojo,
pero con Josué apartó las aguas del río Jordán. Y ahora Elías, qué interesante, ¿verdad? Elías le enseña a Eliseo, porque después Eliseo lo hace. Josué estuvo con Moisés cuando Moisés separa las aguas y después el Señor separa las aguas con Josué. Fíjese que Elías pidió una doble porción del Espíritu que reposaba sobre Elías. La porción doble no significa una doble medida del poder que tenía Elías, sino una parte doble en la herencia paterna en que el primogénito recibía. Esto está en Deuteronomio 21:17. Porque al final el poder y el respaldo era el de Dios. 21:17. Deuteronomio 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí está hablando de que el primer hijo, y hablaba que probablemente había sido la aborrecida, que ya no quería, que se había separado, se había divorciado de esta mujer y porque era la aborrecida. Pero ese hijo tenía el derecho porque él había sido el principio de su vigor. Entonces, Elías quería ser el principal heredero espiritual de Eliseo. Disculpe si muchas veces confundo los nombres. Eliseo quería ser el principal heredero espiritual de Elías, a fin de prepararse para continuar la obra que Elías venía desempeñando. Ahora, no era una petición fácil, sino que al contrario, una petición difícil, pues solo Dios puede transmitir el espíritu profético. Al final era el poder de Dios manifestándose ahora en Eliseo, así como lo hizo con Josué. Terminada la obra de Elías, Dios envió un carro de fuego con caballos que separa a los dos profetas. Oiga, ya los dos profetas, el ministerio. Y fíjese que la partida de Elías armoniza con su ministerio. ¿Por qué? Vino como un torbellino, ardió como fuego y desapareció en fuego y en torbellino. Recuerda que cuando estaba allá, ¿verdad? En la cueva, cómo se presentó, etcétera. Entonces, cómo cayó. Entonces, la partida de Elías armoniza con su ministerio. Vino como un torbellino, ardió como fuego y desapareció en fuego y en torbellino. El modo en que es llevado a los cielos es evidencia, ¿verdad? Es la evidencia de que hay más vida allá después de la muerte. Amén. La exclamación que hace Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, indica que le consideraba una defensa aún más poderosa contra los verdaderos enemigos de Israel, que todo el ejército de su nación. Entonces, al suceder esto, Elías rasga sus vestidos, no solo como expresión de dolor, sino también porque desde ese instante tendría que hacer frente a las batallas sin Elías. Ahora a él le tocaba enfrentarse solo. Pero era el Señor el que iba a estar con él. Cuando Moisés es separado de Josué, ahora a Josué le tocaba enfrentarse solo. Pero ¿quién estuvo con Josué? El Señor. ¿Quién iba a estar con Eliseo? El Señor. Entonces, pero ¿qué pasa? No se quedó allí, no se queda llorando y mirando al cielo, sino que lo que hace es recoger el manto del ahora desaparecido profeta y demostró que había recibido el espíritu de Elías abriendo un camino en el río Jordán. Definitivamente no sería nunca otro Elías. Sin embargo, él estaba aceptando el reto de llevar adelante el ministerio que Elías había comenzado por él. Y vemos que los hijos de los profetas reconocieron que Eliseo era el sucesor de Elías. Muchos hacen una comparación entre la subida de Elías y la ascensión de Jesús, pero también señalan algunas diferencias. ¿Cómo cuáles?
la subida de Elías se realizó por poder externo. No fue que por el propio Elías haya sido llevado, sino que un poder externo lo toma y lo lleva. En el caso del Señor Jesús fue por su poder interno. El torbellino y el fuego llevaron a Elías a un lugar que le era anteriormente desconocido, mientras que Jesús ascendió a su propio hogar. La ida del profeta fue repentina y sin despedidas, en tanto que la otra fue tranquila, pues Jesucristo llegó a bendecir a los suyos mientras él ascendía. Entonces, no obstante, ambos sucesos fueron seguidos por una investidura de poder divino para quienes lo presenciaron. Hubo una investidura para Eliseo y una investidura para aquellos que fueron testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, Elías ocupa una posición única entre todos los profetas de Jehová. ¿Por qué razón? Porque solamente un personaje más del Antiguo Testamento, que es Enoc, fue llevado al cielo sin ver muerte. Esto está en Génesis 5:24. Entonces, Elías, no sé si dije Eliseo, perdón, Elías ocupa una posición única entre todos los profetas de Jehová. Génesis 5:24. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Solamente Enoc fue alguien que también fue llevado al cielo sin ver muerte. Malaquías profetizó que Elías sería el precursor del día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Déjeme ver 5 y 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Entonces, se cumplió esta predicción en el ministerio de Juan el Bautista, el cual vino con el espíritu y la autoridad del profeta de fuego. Lucas 1:17. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mateo 11:14. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En el 12 dice, en el 11, de cierto, esto lo está diciendo el Señor Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo a él es aquel Elías que habría de venir. Entonces, la reaparición de Elías con Moisés en la transfiguración de Jesús le da un lugar especial en el movimiento profético. Amén, porque Elías representa a los profetas, Moisés representa a la ley. Elías habló con Jesús acerca de su partida, su muerte en Jerusalén, y este mensaje es eterno. Se menciona más el nombre de Elías en el Nuevo Testamento que el de cualquier otro de los profeta. Esto está en Marcos 9:13, Lucas 9:54, también Lucas 4:25 y 26,
Romanos 11, versículos 2 al 4, Santiago 5, versículos 17 y 18. Ahora, como precursor de los escritos de los libros proféticos, Elías desempeñó un papel importante en la preparación de la venida del Redentor. Acompáñeme otra vez a Segundo Libro de Reyes, y hoy vamos a terminar de leer los versículos que nos hacían falta del capítulo 2, que es del 19 en adelante. Llegamos al 18, donde Eliseo le dijo a los hijos de los profetas, no vayan a buscar lo que no está. 19, segundo libro de Reyes 2, 19 al 25. Y los hombres de la ciudad dijeron, Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Amén. Entonces, aquí vemos que ya comienza el ministerio. En los versículos anteriores de este capítulo vemos la sucesión. Llega el momento en que, cuando Elías es quitado, reconocieron a Eliseo como el profeta de Dios. Entonces, el ministerio de Elías empezó con un milagro, y este fue el sanamiento de las aguas del manantial cercano a Jericó. Ahora, algunos ven un paralelo simbólico entre esas aguas malas y la fuente de la vida de Israel. ¿Por qué razón? Porque su religión estaba corrompida y esto había producido una esterilidad en la nación. Si la nación escuchaba la voz de Dios, Dios sanaría a la nación. Amén. Si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo sanaré la nación. Entonces, sin embargo, es probable que este milagro, como la mayoría de los prodigios de Eliseo, no le podamos encontrar tal vez una significación teológica como tal, sino que muestre la solicitud, la actitud solícita de Dios para ayudar a los suyos en los problemas de la vida diaria. El segundo milagro presenta un problema moral. ¿Por qué fueron castigados tan severamente los muchachos que salieron de Betel? Fíjese que este era uno de los 2 centros de culto a los becerros, y sus habitantes se oponían al mensaje de los profetas. En este lugar es donde estaba muy fuerte el culto a los becerros, que uno de estos, si no mal recuerdo, espero no equivocarme, de los que instituyó Jeroboam, cuando el reino es dividido, Jeroboam y Roboam. Ahora, los adolescentes, porque eran jóvenes, probablemente reflejando las conversaciones de sus padres, idólatras, se burlaron de la ascensión de Elías con su grito, calvo sube, calvo sube. En otras palabras, le estaban diciendo, sube de la misma manera que dices que subió Elías. Porque para muchos no era creíble, no creyeron, y entonces lo tomaron como burla. Tal vez en otras palabras enséñanos cómo se hace, ¿va? No es probable que Eliseo fuese calvo, pues era un hombre relativamente joven y por consiguiente la burla era insultante y también afectaba a Jehová mismo. Tanto los muchachos como los padres sufrieron por su falta del respeto al representante de Dios. Ahora, debemos observar que Eliseo no mandó que 2 osos lastimaran a los adolescentes, solamente los maldijo. Porque si volvemos otra vez
al versículo 20, el versículo 24 de segundo libro de Reyes 2 dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Eso fue lo que hizo. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Amén. Entonces, no es que Eliseo mandara a que 2 osos lastimaran a los jóvenes. Fue Dios quien los castigó. Sin embargo, la conducta de Eliseo en esta ocasión, que, ¿cómo se llama? Para muchos queda lejos por el hecho de haberlos maldecido. Amén. Porque déjeme buscar una cita. Primera de Corintios, acompáñeme por favor. Primera de Corintios 4, 12 y 13. Perdón. Primera de Corintios 4, 12. ¿Por qué? Porque con esto hay un poco de contraste. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora, ¿qué pasaba o qué sucedió? Bueno, es que habían sido tan irrespetuosos. Habían sido tan irrespetuosos. Ya era una generación porque sus padres lo habían hecho y tal vez los padres de sus padres. Y ahora ellos se atrevieron a llegar al punto. Hermanos, iban a haber personas que se les va a predicar el evangelio, se les va a hablar y aún así no van a entender y se van a seguir burlando. Y van a tener un poco conocimiento o van a saber que, recuerde que en esta región no se había quitado el culto a Jehová, sino que el punto es que se había hecho un sincretismo. Entonces estaba tanto el culto a Jehová como tanto el culto a Baal. Entonces estos jóvenes tenían un conocimiento. ¿Y cómo es posible que tal vez ellos, teniendo un conocimiento del Dios de Israel, llegaron al punto de burlarse del Dios de Israel, que era el único Dios? Entonces, para muchos, la conducta de Eliseo no era la correcta con respecto a lo que allá el apóstol Pablo dice. Pero también debemos de entender algo, hermanos, que se les envió un mensaje a los de Sodoma y a los de Gomorra y aún así ellos no quisieron atender al llamado y fueron destruidos. ¿Y cuándo es que viene la destrucción? Cuando algo o alguien ya no es corregible. Ahí es donde viene. Porque entonces, porque veamos el caso de aquella persona a la cual el Pablo dice, ¿verdad? Miren, ¿cómo es posible que ustedes tengan este caso de inmoralidad? El tal se ha echado a Satanás para la destrucción del cuerpo, pero para salvación de su alma, y al final se arrepiente. Entonces, en este caso hubo un arrepentimiento, y en otro caso hay unos que nunca van a querer. Noé, 120 años. Si se tardaron 120 años en construir el arca y solo se salvaron 7. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Ahora, si no hubiera estado en los planes del Señor, lo que pasó con los jóvenes, entonces el Señor no hubiera permitido que aparecieran 2 osos. Porque no era que el Señor, Jehová se sentía comprometido con Eliseo a respaldar todo lo que dijera. Entendemos que ahora estaba esa doble porción sobre Eliseo. Y si anteriormente también lo hemos visto que era muy diferente, era más amoroso Eliseo que Elías, entonces hay una razón muy importante, es el Señor lo permitió.
¿Qué más cosas habían hecho estos? ¿O qué más cosas pudieron haber hecho estos 42 jóvenes? Imagínense, 42 jóvenes que no tenían no tenían ningún tipo de respeto al siervo, al profeta de Jehová. Hermanos, no tenían ningún respeto al profeta de Jehová. Y esto no quiere decir que un ministro, un pastor tiene que ocupar esto como para imponer miedo. Ah, miren, como yo soy un pastor, nadie me puede decir nada. No, 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 son dos cosas muy diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque, qué tremendo, ¿verdad? Lo que pasó con estos jóvenes. El juicio que vino sobre ellos. Ahora, hay una misericordia del Señor en nosotros que nos alcanzó. Pero ahora nosotros debemos de orar por aquellos que no han sido alcanzados. Hermanos, hay personas, y le voy a decir algo. Una cosa son los inconversos y otra cosa son los impíos. El inconverso es aquel que nunca ha aceptado al Señor, no tiene un conocimiento, es algo. Pero un impío es alguien que ha sido creyente y se ha vuelto apóstata. Y muchas veces, hermanos, es mejor tratar con un inconverso que con un impío. Porque el impío, hermanos, qué cosa más horrible. Como tienen conocimiento, pero todo eso se ha vuelto para atrás. Y hay apóstatas reversibles y hay apóstatas irreversibles. Ahora, quiero ir terminando. ¿Qué estaba reinando en ese momento o qué había allí? Una gran influencia sobre el culto a Baal. Y antes de decir, no, qué duro este Eliseo, ¿no será que esto era un mensaje para todos aquellos que habían dejado de adorar a Jehová y ahora estaban adorando a Baal? Hermanos, estamos viendo que ¿será que a esta generación, será que a sus padres no le enseñaron a sus hijos lo que había pasado allá con Elías y los profetas de Baal y de Acera, y de cómo había caído fuego del cielo, y que los profetas fueron muertos, y que Elías se presentó ante el pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Quiere decir que los padres de estos jóvenes habían seguido una vida normal adorando a Baal, teniendo el mínimo respeto por los profetas. Recuerde que allá con Jezabel habían sido perseguidos y matados. Y Abdías había salvado a 100. Entonces quiere decir que muchas de las cosas que estaban pasando en Israel no habían cambiado, aún a pesar de todo lo que el Señor había hecho y que había mandado, y los juicios que había mandado. No fue suficiente la sequía. No fue suficiente el que haya descendido fuego del cielo. No fue suficiente que hayan muerto, los profetas de Baal. No fue suficiente. Y entonces estos padres, y con esto quiero terminar, entonces estos padres no entendieron todo esto que estaba sucediendo y tuvieron a sus hijos en esta misma situación. Y aquí vemos las consecuencias. Eran hijos, eran jóvenes, eran adolescentes, como usted quiere llamarle, sin ningún respeto a la autoridad de Jehová. Entonces la falta de respeto no solo fue con el ministro, no solo fue con el profeta, era una falta de respeto a la autoridad de Jehová. ¿De quién se estaban burlando entonces? De Jehová, de Dios. Porque entonces si Dios no hubiera intervenido, ¿qué hijos estamos formando? ¿Qué hijos estamos criando? Hijos que no respetan al profeta,
Es decir, hijos que no respetan a la autoridad puesta por Dios. Hijos que no respetan el poder, la soberanía, la autoridad de Jehová. ¿Y el pastor qué me va a decir a mí? Vos anda a creerle al pastor. A vos el pastor ya te tiene lavado el cerebro. ¿Y él quién es? ¿Y él quién es para decirme lo que tengo que hacer? Y no, hermano, ¿qué hijo estamos criando? Porque ¿quiénes sufrieron las consecuencias? Estos padres. A estos hijos, a estos jóvenes, se les acabó rápido la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Se atrevieron a decirle, oiga, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino, en Betel, donde había una escuela de profeta, entonces no eran ignorantes, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Es una falta de respeto. Le faltaron el respeto a la autoridad. Vieron a un hombre, pero no vieron la autoridad. Se burlaron de la autoridad que sostenía a este hombre, que respaldaba a este hombre. Qué tremendo. Qué duro, qué difícil, qué fuerte. No sé qué disculpe porque voy repitiendo un montón de palabras. No, pero qué complicado, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a nosotros a reconocer la autoridad de Dios y enseñarle a nuestros hijos que hay que respetar la autoridad puesta por Dios. Amén. Padre, gracias por esta tarde, gracias por este momento que nos has permitido aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos. Amén y amén. Pasen una feliz tarde o noche y Dios les bendiga.